buenas noches, bienvenidos a Caso de Éxito. Esta noche nos acompaña María Paulina Romo. Ella es la presidenta del Grupo Entregas que tiene a su cargo la marca global de FedEx. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola César, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Estaba leyendo que hicieron la cuarta entrega de la memoria de sostenibilidad y estoy leyendo de la estrategia ESG. Cuéntanos un poco para ir desde ahí bajando para que nos cuente toda la estrategia y cómo la implementaste estratégicamente. Bueno, nosotros venimos trabajando un poco más de 7 años toda esta ruta de sostenibilidad que creo que no es de un camino, es transversalmente la estrategia de Grupo Entregas. Y nosotros somos orgullosamente el primer grupo logístico certificado como B Corp, que no sé si has escuchado hablar de empresas B, pero básicamente las empresas B somos empresas que desde los estatutos societarios nos comprometemos no solamente a hacer negocios que económicamente sean rentables, sino con foco social y además ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Porque suena así como que estuvieras hablando de un negocio, ¿no? Exactamente, pero creo que va más allá de denunciarlo dentro de nuestros estatutos y es cómo cambias tu modelo de negocio pensando en la abundancia de todos, pensando en el bienestar de todos. Y creo que esa visión nos ha llevado ya por 4º año consecutivo a formalizar, porque la memoria de sostenibilidad es un documento público que además tiene los avales de todos los estándares internacionales, GRI o todas las certificaciones internacionales ambientales para poder decirlos. Entonces ahí te hablan de emisiones, te hablan de temas técnicos, pero fundamentalmente es un compromiso de la organización de cómo nos vemos de aquí en un modelo de negocio al 2030, por ejemplo. Y logística, básicamente, está en el puesto 16 de emisiones de CO2. Claro, entonces, claro, me imagino, ¿cómo ¿no? te corresponsabilizas de ese impacto ambiental? Porque hay que preguntarse ahora como empresario, no solamente qué es lo que hace el gobierno por nosotros, sino qué vamos a hacer nosotros por el país. Exactamente. Estábamos conversando fuera de pantalla de que justamente tu parte, en la parte logística, tiene que ver mucho con la relación entre las empresas y nos marcas un camino, literalmente nos marcas un camino. Pero ¿cómo se toma la decisión o cómo podríamos en Ecuador las empresas tomar la decisión de encontrar que no hay que hacer filantropía, no hay que hacer donaciones, sino que hay que meterse en el manejo, en el proceso interno de la empresa para poder cumplir estas ambiciones de servir mejor? Es una súper buena pregunta y para mí es repensar los modelos de negocio. Porque el momento que tú piensas los modelos de negocio y le pones la ecuación social, lo que estás diciendo es, te estás replanteando si tu modelo de negocio está afectando en algo al ambiente y está apoyando o está discriminando el tema de sociedad. Desde el trabajo justo, desde el comercio justo, ¿no es cierto? Pero también te voy a dar un ejemplo que surgió hace más o menos unos 3 años en colaboración con Nestlé y Fundación Fudela. Nosotros estamos mitigando la huella de carbono, ¿no es cierto? Entonces, mitigamos inicialmente con nuestra planta, nuestro hub es 100% con energía solar desde hace más de 5 años, mucho antes de que esto esté de moda, que me alegro muchísimo que sea contagioso y que hoy miremos esta base eléctrica, esa transformación, como por ejemplo una energía solar en Ecuador o una energía hídrica en Ecuador, que cambiemos esos modelos de negocio. Si tú ves el país, atravesamos recientemente la crisis energética y recién nos damos cuenta, a veces los humanos nos tenemos que estar al filo de la quebrada para darse cuenta dónde estamos yendo. Y nos dimos cuenta de que necesitamos trabajar para ser más eficientes en la parte de energía, porque si no solamente prendemos y prendemos y prendemos. Totalmente y no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Exactamente. Y creo que eso es lo que uno se tiene que replantear, porque antes, de alguna manera, solíamos, creo que limpiar las culpas con un cheque, ¿no es cierto? Es lo que es la filantropía, ¿no? Que no es que esté mal, porque finalmente todo ayuda dentro de la sociedad, pero
Pero en este momento creo que lo crucial es cómo le pones más bien esa necesidad social y ambiental dentro de la ecuación de tu negocio. No haciendo que eso signifique que pierdes plata, no, es cómo dentro de esta ecuación lo haces más potente y resuelves un problema. Exacto. Porque hoy en día lo que nos tenemos que plantear es si nosotros el momento de generar riqueza estamos resolviendo un problema también. Exacto. O estamos contribuyendo a ese problema. Entonces, para mí, el juntar y, por ejemplo, el usar lonas que finalmente fueron publicidad y reutilizarlas haciendo todo el empaque del sobre que necesitábamos para embajadas, por ejemplo, y que tengan zips de seguridad, eso significa economía circular. Pero también tras de eso había un grupo de mujeres emprendedoras vulnerables que tienen un coworking de textil en donde les das trabajo. Porque finalmente esa economía, ese coworking, no era lo suficientemente competitivo para precios textiles. Por ejemplo, para un uniforme era demasiado caro. Hoy una camiseta china encuentras de la misma calidad que podrías importar, encuentras 3 veces menos de lo que encuentras en Ecuador. Entonces la economía de escala... No se puede competir. Entonces, ¿cómo esas pequeñas acciones en donde te replanteas cómo vienes haciendo las cosas, finalmente terminan siendo una solución y aportando a un problema social, ¿no es cierto? Generando empleo a mujeres vulnerables, dándote una solución de mitigación de huella de carbono y resolviendo un problema de un colega de otra compañía aliada. Excelente. Es cómo te replanteas eso, ¿no? Es un ejercicio de incomodarse un poco. De salir de esa zona de confort y solamente ver números, zona de confort. Y luego eso acarrea, yo diría que no solamente ruidos, acarrea reputación, pero acarrea esa responsabilidad de ser actores más activos. De ser actores de la sociedad. De ser actores de la sociedad. Tras de cámaras hablábamos mucho de cómo nació este programa, ¿no es cierto? De cómo una revuelta puede replantearse, contar historias positivas, pero también los empresarios nos cuestionamos del momento que hubo eso, porque muchas empresas fueron afectadas, otras no. ¿Qué hicieron las que no fueron afectadas? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué ecuación y qué tratamiento están dando a la sociedad las compañías que han sido más cercanas a sus stakeholders? Claro. Entonces, hoy en día eso no es una opción, es una ecuación dentro del modelo de negocio para generar reputación y también para generar riqueza, porque a veces esto se lo ve como un proceso de buen tip, estás haciendo por generar una foto. La sostenibilidad es parte de entender que este mundo es el único mundo que tenemos. Tú, yo, nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces, ¿cómo lo vamos a explotar de una forma que los nietos disfruten de este mundo también? ¿Cierto? Entonces, de que me parece interesantísima tu visión y me quedo realmente aprendiendo de lo que nos vas contando. Porque si no tomamos conciencia ahora, ¿quién va a tomar conciencia? Ya después vamos a dejar el mundo mucho, mucho peor de lo que ya nos han dejado. Y si no somos suficientemente conscientes de que somos actores sociales y actores del mundo, pues no vamos a cambiar las cosas nunca, porque a veces es muy cómodo pedir que los otros cambien, pero yo no cambio. Y hay que mojarse el poncho a veces, y hay que tener la decisión de entrar en estos sistemas. Totalmente. Vamos a un pequeño corte y de ahí quiero que me cuentes cómo lograste ya los primeros resultados. 4 años de resultados sería muy bueno que nos cuentes. Vamos a un pequeño corte. Y regresamos con María Paulina Romo. Me ibas a contar cómo fuiste ya logrando resultados, porque al inicio no es una pelea tan fácil, ¿no? O sea, primero tienes que ver cómo comienzo, con quién hablo, tengo la idea,
de ser la parte ESG, que quiere decir Environmental, Social and Governance. Tienes la idea, ya ves algunos trazos ya en la estrategia, pero ¿cómo comenzaste? Bueno, yo creo que comencé con la parte de gobernanza. Ajá. Porque si es que la sostenibilidad no está en estrategia, entonces pasa a ser un departamento, pasa a ser como un tema que eventualmente en una crisis puedes cortar, ¿no es cierto? Ajá. Ese gasto que puedes cortar. Y creo que lo que primero visualizamos con los accionistas es si eso para nosotros era una ecuación en términos de estrategia. Uh-huh. Y ahí fue un poco de la sucesión de poder, porque claro, esa posición que iba a marcar esa estrategia tenía que dejar el día a día. Entonces, cómo los diferentes actores como accionistas se tomaba, quién tomaba la posta, siendo gerente general siempre, en mi caso, Boris Aguirre, que es nuestro gerente general, pero que tomaba la posta de liderazgo también. Entonces había un quiebre ahí de esa posta de dirección, ¿no es cierto?, como empresa. Y luego la posición de presidenta, que hace una posición estratégica y que dice vamos a cultivar este camino, que no es un camino fácil, que es un camino que muchas veces inclusive en comité o en junta de accionistas te replanteas, ¿no? Te cuestionas y hay que defender la posición. Creo que fue súper sano y súper enriquecedor para nosotros como accionistas del generar estos roles y tomar esto en serio, ponerlo esto en la estrategia. Y luego decir, ¿qué es lo que más afectamos? Entonces, lo que nosotros comenzamos hace un poco más de 5 años es replanteémonos cómo está el hub. Comencemos con una energía limpia del hub y logramos hacer una inversión en paneles solares, que significa ahora que más del 90% es cubierto por energía limpia. Exacto. Y luego de tener energía limpia dijimos, comencemos haciendo pilotos de micromovilidad, porque tú para hacer estas transformaciones tienes que pensar, tú puedes el día de mañana decir, tengo presupuesto para comprar y cambiar todas las vans que tenemos hoy a gasolina y cambiarlas de eléctricas, pero ¿y si las ciudades no están listas? ¿Y si Quito no estaba listo como fue el caso? Claro, ¿dónde cargamos? Claro. ¿Cuál es la potencia? ¿Cuál es la autonomía que tienen los autos? Que esa es la pregunta que hoy se hacen el mercado, ¿no es cierto?, de vehículos eléctricos. Tú ya no te estás preguntando qué motor tienes, te estás preguntando cuál es la autonomía de la batería. Entonces, ¿cuántos kilómetros? Que básicamente es cuántos kilómetros puede rodar antes de que se tengan que volver a cargar. Claro, y antes, al inicio, cuando llegaron los primeros autos eléctricos, el problema era qué se hace con la batería que después ya caduca. Exactamente. Entonces, me ahorro carbono, pero contamino acá con litio. Sí, entonces no era tan bueno, ¿no? Totalmente. Pero nosotros comenzamos con la micromovilidad. Y me encanta contar esta historia porque, por ejemplo, comenzamos con motos y no funcionó. Y te cuento por qué no funcionó en Quito, por ejemplo. Porque Quito tiene muchísimas pendientes. Las autonomías se pierden completamente. Tú sube o trata de llegar al centro con una moto eléctrica. Hasta ahora no llegan a la autonomía que uno necesita, porque lo que sí te tienes que plantear en los negocios es, tú cambias los modelos de negocio, pero tienes que ser tan productivo o mucho más eficiente, pues, para hacer esos cambios de modelo de negocio. Si no, no lo puedes hacer. Claro, para que el gerente financiero no te esté diciendo, ahí está, perdimos. Exactamente. Tienes que ver cómo lo haces. O apostar a qué beneficio estás trayendo, porque usualmente estas inversiones son apuestas a largo plazo. Claro. Los paneles solares se van a depreciar en 25 años, ¿no es cierto? Voy a tener ese beneficio a cuentagotas de la inversión que tuve. Pero todo el impacto que dejo de tener negativo, estoy sopesando las dos cosas, que es ambiental y que es económico también. Exacto. ¿Cierto? Y claro, comenzamos con la micromovilidad. Carlos Tacuri, tiene un taller especializado en bicicletas. Con él hicimos el ejercicio de la bicicleta de carga eléctrica. Imagínate. Porque claro, lo que había que hacer es generar doble autonomía. La autonomía de la batería como tal, pero
el poder del ser humano de pedalear también. Claro. Porque eso lo que hacía es recargar la batería. Entonces imagínate esa energía mixta, claro. Exactamente. Sobre todo para las cuestas, que es lo que estábamos hablando. Totalmente. Y lo que tú decías de ser un actor político activo dentro del sector privado es importantísimo. Porque, por ejemplo, nosotros pudimos dar ese piloto que luego ya nosotros lo pasamos a desarrollo y ya hoy actualmente nuestras bicicletas ya tienen más de 4 años, lo pudimos ceder a un fondo europeo que vino a invertir en el centro histórico y a dar herramientas para el compromiso de la alcaldía de tener el libre de emisiones del centro histórico en el 2030. Entonces, lo que primero quería este fondo es, con la micromovilidad, entender qué podías cambiar de la logística que hoy es súper invasiva en el centro histórico. La micromovilidad ayuda que si tú tienes hubs de logísticos, puedes ir de punta a punta con entregas mucho más cortas, a distancias claro. mucho más cortas. Y así logramos hemos hecho 2 planes, hoy vamos al tercer ejercicio, ya dejamos la micromovilidad, ahora ya estamos con vans de carga. Sí. Nosotros hace más o menos 2 años ya el 100% de nuestros vehículos directos son de carga eléctrica. Ninguno de esos es nuestra propiedad. Hacemos todo un proceso de leasing con un actor que le apuesta a eso. Claro. Hicimos 2 años de replanteamiento. Entonces, si tú me dices en estos 5 años, es toda una historia que contar para decirte que hoy ya el 100% de las vans son eléctricas. Tenemos la parte de ruta de documentos o paquetería liviana en la zona de calor, que básicamente es esta zona, ¿no? Entre la Mariscal y la zona financiera, que es de hecho con bicicleta eléctrica. Entonces, ¿cómo esos pasos finalmente son prueba-error y son de constancia? Porque sí tienes que tener claro. Completamente en la estrategia, la sostenibilidad. De lo contrario, pasa a la cuerda floja de esas decisiones. Claro. Que no sea que avanzamos son críticas, y de repente sí. tenemos que parar, ¿no? Sí, Entonces, tiene que ser un compromiso realmente de ser constantes y hasta encontrar los resultados. Sí. Vamos a otro pequeño corte comercial y ahí quiero que me cuentes cuáles son los planes nuevos que tienes, cuáles son los nuevos retos que tienes para el 25, para el 26, hasta el 30, cómo van a seguir transformando la logística en el país. Buenísimo. Vamos a un pequeño corte. Regresamos con María Paulina. Cuéntame ahora, ¿qué tienes de planes para el futuro? ¿A dónde quieres llevar la empresa? ¿A dónde quieres llevar esta visión? Bueno, primero nosotros ya no solo estamos en Ecuador, también estamos en Miami. Como tú decías, nosotros representamos a una empresa norteamericana en el Ecuador, pero tenemos un canal y una línea de negocios también en Grupo Entregas que es visión de cómo le llevas al e-commerce en ese cross-border que tanto necesitas. El e-commerce que ha crecido muchísimo, ¿no? Sí, y yo creo que lo que es importante ahí es entender si lo hacemos formal, si pagamos impuestos en el país, si consideramos al ser humano o al capital humano como un actor importante dentro de la ecuación de negocio. Creo que para nosotros, como courier formal, eso es un modelo de negocio que asegura el bienestar, ¿no es cierto? Y creo que mientras tengas ese modelo de negocio, entonces el generar riqueza sobre eso es justa, es en función de un comercio justo. Entonces yo creo que el e-commerce vino para quedarse. Claro. Y muy difícilmente va a retroceder sobre la velocidad que tuvo a raíz de la pandemia. Claro. En la pandemia demostró que no hay fronteras, que no hay ciudades a las que no se pueda llegar. Y también el e-commerce local. Y es lo que yo te decía. ¿Por qué para Grupo Entregas es tan importante apoyar a emprendedores vulnerables? Porque la ecuación es el 90% de los ingresos no petroleros en el país vienen de pymes y medianas empresas. Y 10 de cada 15 personas económicamente activas estamos emprendiendo en el país.
Claro. Entonces, esta es una sociedad emprendedora. ¿Cómo hacemos para que esta sociedad emprendedora, que muchas veces es emprendedora por necesidad, porque estás hablando de que el desempleo está más del 50%, o sea, es un desempleo récord Claro. en el Ecuador hoy en día, ¿cómo haces que ese emprendimiento por necesidad se transforme en una pyme, se transforme en un negocio que no muera? Porque la otra estadística que es durísima es que más del 90% de esos emprendimientos por necesidad se mueren en menos de 2 años. Sí, y no tenemos los sistemas para que se mantengan. Entonces, ¿no? ¿por qué para el Grupo Entrega sería importante eso? Porque en ese ecosistema la logística es importante. Y si logramos que esa pyme crezca, finalmente todo el grupo y el mercado logístico va a crecer. Claro, es que tú estás, como te decía, en una parte neurálgica porque es dentro del vendedor que está haciendo publicidad en sus redes sociales, de alguna manera está vendiendo, y el cliente. Claro. Que al final de cuentas, ¿cómo hago la entrega? Al final de cuentas, ya vendí, ya me van a pagar y ya, ¿cómo te envío? Así es. Ahí entras tú y realmente ahora, si tú ves, la economía se maneja mucho ahí. Sí. Y el otro punto es la inteligencia artificial, ¿no? Porque creo que tenemos que tomar la inteligencia artificial como un aliado dentro del proceso y cómo ese aliado termina reduciendo y generando eficiencias dentro del proceso. Creo para nosotros es súper importante lo que estamos haciendo con Customer Experience, o sea, todo el tema de llamadas in, llamadas out, cómo podemos generar con inteligencia artificial cada vez llamadas más cercanas que son hechas por bot, cómo crece ese dinamismo dentro de la logística, porque nosotros vendemos tiempo. Entonces, es el tiempo, exactamente. ¿Cómo en ese proceso acortamos y generamos para las personas procesos más que tengan que ver con valor agregado? Entonces, estamos en ese camino, no solamente en la parte de servicio al cliente, sino también en la parte de direcciones, porque para nosotros una ruta, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu zip code? ¿Tú te atreverías a decirme cuál es tu zip code? Creo que es el 470. No me acuerdo exactamente. Ya. Bueno, para que tú sepas, 17, de acuerdo 17 algo, no de acuerdo a la ley postal, sí. Tú deberías, por obligación, saber tu zip code. Claro. Y ese proceso no está implementado en el Ecuador. Entonces, ¿cómo en la logística eso se vuelve fundamental para nuestros clientes? Si tenemos un business to business, si tenemos un cliente que es un cliente corporativo, ¿cómo le apoyamos a ese cliente que cumple esa norma? Nosotros tenemos canales directos de web service con la Agencia Nacional de Regulación Postal en donde absorbemos las direcciones y le devolvemos el zip code y direcciones concretas con georreferenciación para nuestros clientes. Claro, y esa base de datos. Y esa base de datos claro. es información. Esta información se convierte en una data de toma de decisión importantísima para nuestros clientes. Entonces, y genera una eficiencia más en nuestra ruta. Totalmente. Entonces, ¿cómo integramos la inteligencia artificial como un actor estratégico dentro de la efectividad, dentro de la eficiencia, dentro del valor agregado que le damos a nuestros clientes? Claro. Y luego está la parte de medio ambiente, que para nosotros el foco es Guayaquil como la siguiente ciudad más importante. Esto siempre va de la mano con las ciudades. Entonces tenemos que ir entendiendo cómo está el proceso de carga, de esta transformación en energía móvil, en toda la movilidad eléctrica en Guayaquil. Estamos seguros que todos los actores que estamos trabajando en sostenibilidad vamos a empujar para que eso se vaya dando, pero para nosotros el siguiente foco es cómo le aportamos a Guayaquil con esa transformación que hemos hecho en Quito también. Me parece que tienes una visión muy grande, muy clara, ¿no? Como tú dices, algo muy básico y muy importante de las empresas, saber qué vendemos. Sí. Y tú sabes que vendes tiempos, tú sabes que vendes el tiempo de envío, y el data. y data ahora, ¿no? Que es muy importante. Los tiempos de ahora que todo se hace con esta herramienta, porque es una herramienta más de inteligencia artificial. Por supuesto. Te agradezco mucho por estar aquí, te felicito, es realmente un caso de éxito, cómo lo están llevando a la empresa. Y siempre en el programa, los últimos 2 minutos te pido que des un consejo a los emprendedores que nos están viendo. Por favor, a esta cámara. Bueno, yo primero, César,
darte las gracias por el tiempo y a los emprendedores que no desfallezcan, porque creo que desde nuestro lado, desde el lado de empresarios, y solamente somos emprendedores que soñamos en algún momento, que visualizamos ese sueño súper testarudo y que no dejamos de intentar. Y creo que aquí habemos también empresas en donde sujetamos ese emprendimiento porque lo pasamos en algún momento. Y lo más importante es saber que ustedes tengan ese círculo de sostenimiento en una empresa. Nunca duden de tocar las puertas a un empresario que ustedes lo vean como ese empresario visionario que les puede guiar, porque creo que más allá de sentir que están pasando el tiempo, los empresarios sentimos que podemos dar la vuelta y podemos devolver eso que en algún momento para nosotros era una necesidad de esperanza, ¿no? Para seguir el emprendimiento. Así que no desfallezcan. Los emprendedores tenemos una gran virtud y es poder tener esa responsabilidad de ser esos papás grandes, ¿no? De emplear y dar esperanza a más de una familia, y creo que eso es algo que nos mueve todos los días para seguir creciendo. Muchísimas gracias, María Paulina, te vuelvo a felicitar y gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias, César, a ti por el espacio. Muchas gracias a todos ustedes y la próxima semana acompáñanos con más casos de éxito de aquí del Ecuador. Muchas gracias.